Buenos días de nuevo. Continuamos con el tercer Congreso de Mujeres en el Sector Público. Y antes de empezar a presentar la mesa, queríamos compartir la reflexión de una compañera nuestra que ha hecho en la red social Instagram, con 3 maletas a cuestas. Estar al otro lado también cuenta, recuérdalo. Habría sido genial estar en tierras gallegas y respirar la fuerza de todas esas mujeres que forman mujeres en el sector público. Pero estoy al otro lado de la pantalla. Y está bien, es lo que tiene que ser ahora. Y las veo crecer y apostar por el cambio y me emociona, porque cada vez queda menos para que la igualdad permee las capas. Y así, porque el cambio en educación es clave. Y yo pongo mi semilla, donde llego, aunque muchas veces sea al otro lado y me duela un poco. Si eres mujer, estás en la administración pública o incluso sin estar en ella y crees que hay un cambio por hacer, tú también puedes estar al otro lado, compartiendo, sumando, creando lazos y disfrutando de cada paso. ¿Te sumas? Queremos hacer nuestras también las palabras de la compañera con 3 maletas a cuestas y invitaros a formar parte de la Asociación Mujeres en el Sector Público, como ya lo es ella y como ya lo son muchas compañeras. Así es. Y damos paso ya a la mesa La voz de las mujeres en medios de comunicación y redes sociales. Modera la mesa María Cadaval San Pedro, profesora de Economía Aplicada y directora de la Cátedra Iberoamericana de la Universidad de Santiago de Compostela. Y participan Carla Reyes Uszynski, presidenta de Ejecutivas de Galicia, Ana Fuentes Crego, directora de Comunicación en el Consorcio Zona Franca de Vigo, y participa también Argelia Queralt Jiménez, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Muchas gracias. Buenos días. Estamos ahí en la recta final de este gran congreso de mujeres en el sector público y vamos a continuación a tratar un tema de actualidad, nada menos que la voz de las mujeres en los medios de comunicación y las redes sociales. Ellas son la actualidad, ellas están en la actualidad, ellas cuentan la actualidad. De tal manera que vamos a adentrarnos en una de las cuestiones quizás más delicadas de la comunicación, de los medios, de las redes, por 3 protagonistas en primera persona, con experiencia acreditada y, desde luego, con un compromiso más que palpable en el papel de la mujer en sus entornos, en los entornos de los medios de comunicación y de las redes sociales. Como ya se ha avanzado, me acompañan en esta mesa, a mi derecha, Carla Reyes. Carla, bienvenida, es licenciada en Periodismo y Comunicación. Es también directora de la consultora de comunicación CR, pero Carla ha sido muchas cosas más y, desde luego, es muchas cosas más. Ha sido corresponsal en Bruselas, pero decía que Carla es muchas cosas más y, sobre todo, desde el año 2013 debemos destacar su labor y su papel al frente de Ejecutivas de Galicia, que preside desde hace pues 8 años ya. Sí. Y no solo preside, sino que ha revitalizado el papel de las ejecutivas de Galicia, pero también el papel de las mujeres en sus ámbitos correspondientes de dirección a nivel nacional y por ello es miembro del Consejo Territorial de la Asociación de Directivos de España y miembro también de la Junta Directiva del Clúster de la Comunicación Gráfica. Mentora en diversos programas a nivel autonómico y a nivel nacional también, así como autora de un libro que su propio título explica el contenido, ¿no? Casi Wise, donde recoge varios artículos de opinión donde se trata precisamente el tema de la igualdad, o más bien la desigualdad de género. A mi izquierda nos acompaña Ana Fuentes Crego, que es también licenciada en Periodismo y en este momento directora de Comunicación del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, aunque buena parte de su vida profesional anterior, Ana, ha transcurrido también en la prensa escrita en este caso, donde ha desarrollado una labor de muchos años en Atlántico Diario del Grupo La Región, donde ha desempeñado y desarrollado distintos puestos como el de coordinadora de área, jefa de la sección de Economía y Mar, así como redactora jefe. Ha coordinado diversos suplementos, entre ellos el suplemento de Economía, y ha sido también premiada en varias ocasiones por su labor al frente de sus responsabilidades y sus artículos en ese periódico, en esos periódicos en los que ha trabajado.
Nos acompaña también, aunque no sé si decir de modo virtual, Argelia, pero sí online, Argelia Queralt Jiménez. Argelia es doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona y profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de esa Universidad de Barcelona, donde desarrolla fundamentalmente su tarea docente desde hace unas cuantas décadas. Actualmente presta servicios como letrada en el Tribunal Constitucional, pero Argelia la conocemos por otra de su labor, otra de su presencia habitual y tenaz a través de los medios de comunicación. En su labor académica, en el ámbito académico, participa o ha participado de manera continuada en diferentes grupos de investigación que ponen el foco sobre la garantía, tanto a nivel nacional como internacional, de los derechos y las libertades de las mujeres y el análisis feminista del derecho con los desafíos que tiene por delante lo que ella misma llama los desafíos populistas del Estado de Derecho y, más recientemente, el constitucionalismo digital. Es autora de numerosas publicaciones, pero decía que en el ámbito de la transferencia, de la comunicación científica, la conocemos porque estuvo durante también 7 años al frente de la dirección editorial de Agenda Pública y ha colaborado y colabora de forma regular con distintos medios de comunicación. Así pues, Argelia, nuestro agradecimiento porque nos acompañes hoy en esta jornada y, sin más preámbulos, vamos a darles paso para que ellas nos hablen y ellas nos cuenten, porque ellas son la voz y ellas son las voces autorizadas para hablar del tema que nos ocupa. Si ahora ponemos en Google algo tan sencillo como el papel de las mujeres directivas en los medios de comunicación, nos vamos a encontrar con uno de los primeros titulares que ahí aparece reseñado, que dice: los hombres siguen copando los puestos directivos en los medios de comunicación escritos. Y añade, un año más. Un año más los hombres siguen copando sus puestos de dirección en los medios escritos porque constatamos que apenas media docena de mujeres están a día de hoy al frente de la dirección de esos medios, que nos trae, ¿no? que nos hace reflexionar y a mí me hace preguntaros, en primer lugar, ¿cuál es, a vuestro modo de ver, la situación que tienen en estos momentos las mujeres en los medios de comunicación? Carla. Me miras a mí. Te miro a ti directamente. Bueno, en primer lugar, encantada de estar con todas vosotras. Muchísimas gracias, María. Gracias, Conchi y todo el grupo de mujeres del sector público. La verdad es que es un evento sumamente interesante, el cual me he perdido porque estoy un poquito lesionada, pero os he ido siguiendo por redes. Vamos a ver, nuestro sector es un sector complicado, complejo, que lleva muchos años en crisis, ¿no? Que ya vivimos en una crisis estructural, digamos, pero al mismo tiempo tampoco es tan excepcional. Quiero decir, no deja de ser, yo creo que la situación que vivimos no deja de ser el reflejo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? Tampoco es un sector donde particularmente haya más barreras para la mujer que en otros, ¿no? Incluso en algunos términos yo diría que menos en el sentido de que estamos hablando de que en las facultades de periodismo de prácticamente toda España, pues la gran mayoría, en torno al 60, incluso 70%, son mujeres. La tropa, el ejército de periodistas somos mujeres, ¿vale? La tropa. El problema es que los generales siguen siendo, como bien decía María, siguen siendo señores. Y eso es importante porque no por el poder en sí, porque yo creo que realmente no se trata de llegar al poder por llegar al poder, no por regocijarse en él, ¿no? Sino que porque, como suponéis, todas, y luego lo corroborará seguramente pues Ana, que tiene una larguísima trayectoria en un periódico, lo que sale en la prensa, lo que se publica, lo que vemos en las noticias de la televisión, en el telediario o en el telejornal, lo que oímos, el boletín de noticias por la radio, alguien decide qué se emite y qué no se emite, ¿vale? No se emite todo, no se publica todo, ¿vale? Yo puedo mandar N notas de prensa, pero pues algunas me las publican y otras no me las publican. ¿Quién decide eso? Y eso lo decide generalmente un directivo que es un hombre,
¿vale? Entonces, está muy bien que hayamos copado, pero como en otras áreas del conocimiento, también en medicina tenemos una gran mayoría de mujeres y también en derecho tenemos una gran mayoría de mujeres y en economía, por ejemplo, tenemos un montón y la presencia de mujeres en el sector económico, pues María sabe de eso mucho más que yo, es muy escasa en altos niveles, ¿no? Entonces, no basta con penetrar de manera masiva y quedarse a nivel de eso, del ejército que trabaja y no poder acceder a los mandos de decisión. Yo creo que en ese sentido no somos un sector excepcional, somos un poquito el espejo de lo que está pasando fuera y vamos, pues mi experiencia y mi forma de ver las cosas me hace estar cada vez más convencida de que este no es una autopista que nos lleva a un objetivo final, sino que esto es una carretera que va de ida y vuelta y que podemos retroceder, ¿vale? El poder de la comunicación es enorme, ¿vale? El poder de los medios es enorme. Son los medios pobres, ¿vale? Con pocos recursos en este momento, con esa crisis estructural que no se sabe si el papel desaparece o no desaparece, que no se sabe cuál es el formato más idóneo, si vamos a tener en los próximos años televisión, radio, prensa escrita, prensa telemática, especializados, revistas, etcétera. Está poco claro, es una situación muy confusa, pero sigue ejerciendo un gran poder tanto de masas, en el sentido de marcar tendencias, de elevar a categoría de popes a personajes de todo tipo, algunos válidos y otros francamente que no valen para nada, y convertir y destruir a personalidades, ¿no? En ese sentido tiene poder ante la masa, de manera general ante la población, pero tiene mucho y quizás más poder todavía en el mundo político, ¿vale? Y es una relación bastante tóxica muchas veces la que pueden mantener los políticos, digamos, y los medios de comunicación. Vivimos en una situación de mucha dependencia económica de los medios hacia las ayudas públicas. Eso genera evidentemente pues, un riesgo en materia de independencia y yo creo que ahí pues, estamos, el tema de la igualdad de género queda probablemente relegado a, bueno, pues a circunstancias y a momentos, ¿no? Es curioso, vamos a ir en febrero, en enero ya vamos calentando motores, en marzo se inundan las redes, se inundan los medios de comunicación de entrevistas, foros, conferencias, reportajes, comparativas, titulares de todo tipo, con la primera en, la última en, 5 más en tal, bueno, y luego desaparecemos del mapa de manera silenciosa, ¿no? Y claro, ese es un problema porque no avanzamos realmente. Es decir, yo diría que la situación en los medios, cuando tú decías cómo está, pues yo diría que a lo mejor estancada. Para mí sería la palabra, estancada. Es decir, como está en general en la sociedad en este momento. Diría que la igualdad está estancada. Bien, la igualdad está estancada, Ana, pero como apuntábamos al principio, has tenido, supongo que el privilegio, la suerte, ¿no?, de estar al frente de equipos de periodistas en tu labor de dirección, de coordinación y de jefaturas en los momentos correspondientes, igualmente al que te encuentras ahora, porque no es una responsabilidad menor la que tienes entre manos, pero si echamos un ojo, ¿no?, al panorama general, nos damos cuenta de que esa tropa de la que hablaba Carla es muy abundante hasta que cumplen 30, 32, 33, 35 años, incluso en esas jefaturas, ¿no?, es fácil verlas, y luego de repente de los 35 a 45, ¿qué pasó? ¿Dónde están las mujeres? Porque de repente han desaparecido de esos puestos de
mando o de esos puestos de representación. Seguro que tú tienes al menos alguna respuesta para esta pregunta. Hay muchas teorías. Bueno, muchas gracias primero por invitarme para estar aquí y charlar un poco sobre las mujeres en los medios de comunicación, que es un tema que siempre me ha preocupado muchísimo. Yo nunca he tenido una jefa, sin embargo, mis colegas de profesión pues me han tenido a mí. Entonces, yo he diseñado un modelo propio porque no tenía modelos en los que poder reflejarme. Gracias, María. Gracias, Conchi, que me llamó para estar aquí. Estoy encantada. Yo estos días, preparando un poco la intervención, leía una frase que me gustó mucho, que ser directora de periódico sigue siendo un cargo exótico, que en otras profesiones pues los directivas mujeres ya están son más habituales, pero en los medios de comunicación pues escasísimos. No sé, así algún dato para que sepáis de qué estamos hablando, datos que he visto por ahí. Solo 4 de los 15 periódicos más leídos en España tienen una directora y entre los primeros 20 medios de comunicación más leídos solo 4 son mujeres. El último informe de la Asociación de la Prensa de Madrid, que hace todos los años un informe extenso sobre esto y dedica un capítulo a las mujeres en los medios de comunicación, pues los datos también son descorazonadores. ¿Qué pasa? Enlazo con lo que decía Carla, que somos la tropa, la mayoría, pero una vez que empiezas a escalar en los puestos de dirección, cada vez encuentras menos mujeres y llegas a los medios de comunicación, o sea, a los cargos de directoras, y pues en Galicia solo hay una directora de un medio de comunicación, que es La Opinión. Hay directoras de algunas emisoras, de cadenas, de agencias de comunicación también, pero bueno, al final los medios son un reflejo de la sociedad, como bien decía Carla, y tienen un papel muy sensible, que es crear la agenda en la que ve la sociedad, porque los medios crean la agenda todavía, aunque estemos hablando de crisis de los medios, de si el papel, de si nos vamos a Internet o todas estas cosas. Los medios de comunicación tradicionales, aunque las redes están irrumpiendo con mucha fuerza en la creación de esa agenda, de la agenda que todo el mundo, o sea, los temas que están en la calle cada día, los medios de comunicación tradicionales siguen marcando la agenda de la sociedad, los temas sobre los que hablamos todos, sobre los que debatimos. Y en la mesa de redacción, pues en el periódico habitualmente hay 2 reuniones en las que se deciden los temas que marcan la agenda de la sociedad, pues una por la mañana y otra por la tarde. Y cuando se seleccionan esos temas, la clave, como bien decía Carla, es que las mujeres estén en esa mesa donde se deciden los temas, porque la visión plural está en la pluralidad de las personas que eligen los temas sobre los que la sociedad se va a informar, de los que va a hablar, sobre los que considera relevantes para ese momento en concreto. Y yo sé que los medios están haciendo un esfuerzo importante porque las mujeres estén en esas mesas, incluso cuando se organizan actos, hacen ese esfuerzo también de pensar, que hasta hace muy poco no se hacía, de pensar que en la foto sea una foto diversa también, que es muy importante que la sociedad vea ese modelo de fotografías diversas, pero bueno, quiero decir, no es una cosa natural. No sale natural. Tienen que hacer el esfuerzo. Aquí Executivas ha hecho un papel muy importante con ese listado fantástico de referentes galegas, que ya no hay excusas. Es que, porque la excusa antes era, es que no las encontramos, no las hay, no quieren venir. Bueno, pues ahí tienes casi 500 mujeres dispuestas a ir a donde nos llamen. O sea que no hay excusa. Y el problema de las periodistas, cuando llegan a una edad y
aparece ese techo de cristal, ¿no? que te impone la sociedad, que te impones tú misma también, porque llega una edad en la que hay que elegir prioridades. Es así de triste, tenemos que elegir, ellos no eligen, nosotras sí. Y entonces pues, llega ese momento en el que cuando a alguien le proponen un puesto de mayor responsabilidad, el periodismo es una profesión durísima, en la que estás 24 de 24 horas, 365 días al año trabajando, aunque estés de vacaciones, te están llamando para cualquier cosa. Entonces, exige una dedicación muy importante. Por eso quizá, a lo mejor, sí que hay ese gap con otras profesiones o con otras actividades profesionales en la que sí mujeres tienen más representación en puestos de dirección, porque esto es un trabajo durísimo. Entonces, pues, en el momento de la elección, ellos siempre dicen que sí y nosotras tenemos que elegir. Yo creo que esa es una de las cuestiones así, a grosso modo, porque sobre esto podemos hablar largamente sobre por qué las mujeres deciden no dar el paso, cuál es el papel de la sociedad en este paso que tenemos que dar nosotras, los apoyos, por qué siempre las que tenemos que conciliar somos nosotras, por qué siempre somos las que tenemos que elegir. Y en una profesión tan extrema como es la de periodista, pues ahí es donde se ve ese gap. Los cuidados que tienen o de momento siguen teniendo esa presencia femenina, ¿verdad? Vamos a avanzar y sí me gustaría ahora, Argelia, introducir un tema nuevo, hilando con este que acabamos de comentar, que es precisamente un poco más al hilo de tu experiencia, ¿no? La experiencia de las mujeres que son profesionales que participan en los medios de comunicación y, sobre todo, que participan en las redes sociales. Sabemos que las principales consumidoras de redes en términos relativos son mujeres, pero ¿y cómo es esa participación de las mujeres? Estamos hablando, evidentemente, del ámbito profesional y del uso de esas redes sociales en ese ámbito profesional, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los pros y los contras que tiene o que ha tenido, según tu experiencia, esa participación? ¿Qué dificultades nos encontramos las mujeres a la hora de querer integrarnos, ¿no?, en ese mundo de participar, comunicar, opinar y pronunciarnos en las redes sociales, más aún habiendo tenido esa ventana de oportunidad de dirigir agenda pública, donde supongo que te has encontrado con muchas mujeres queriendo participar, sin saber muchas veces cómo, por dónde y cómo llegar, ¿no? Pero esa es otra de las realidades que tenemos encima de la mesa. ¿Cómo lo ves, Argelia? Bien, en primer lugar, agradecer la invitación a mujeres en el sector público para participar en el Congreso, y, en segundo lugar, me gustaría disculparme por no poder estar allí con todas vosotras. Me hubiera encantado. Estoy en Valencia en otro Congreso y yo creo que esto es el ejemplo de lo que nos pasa a muchas de las mujeres que estamos intentando dar un paso adelante, ¿no?, y romper determinadas barreras que a veces nos autoimponemos. Básicamente todo esto es para autojustificarme, y es que como a veces la agenda no la tenemos a mano, el mismo día coincidían dos congresos y lamentablemente, como digo, no pude estar con vosotras, pero es por exceso de actividad y no por falta de ganas de estar con vosotras. Antes de entrar en el tema que me planteabas ahora, María, sí que me gustaría hacer una reflexión sobre lo que habéis dicho. Yo, María, ha leído mi currículum, no soy periodista, no me dedico profesionalmente al mundo de la comunicación, pero sí que creo que se dan elementos comunes en muchas de las profesiones a las que nos dedicamos las mujeres que estamos asistiendo al Congreso, que son elementos, como decía, comunes: el periodismo, la academia, el derecho en mi caso, y es, efectivamente, habláis de tropa, ¿no? Somos muchas estudiantes hay muchas estudiantes de derecho, hay muchas profesoras de derecho,
hay muchísimas juezas, magistradas, etcétera, pero siempre nos encontramos, ¿no?, con esas franjas o a esos niveles, esos techos de cemento, porque hacerlo de cristal es demasiado bonito, porque parece que puedes hacer así y romperlo, a veces es cemento armado, no logramos traspasar o incluso nos cuesta tanto esfuerzo que decidimos pararnos, ¿no? Es decir, tomamos a veces una decisión, no sé si muy consciente o no, pero de dejar, digamos, de pelear cada día por alcanzar una serie de cotas de poder que a veces resultan durísimas de conseguir. Y, sin embargo, tenemos que ser muy conscientes de, como decíais antes, hay que dejar de ser tropa para pasar a estar en la mesa, ¿no? Porque, efectivamente, antes lo decía Carla también, en esa mesa es donde se toman las decisiones, ¿no? O Ana se refería ahora que en esas reuniones, en esas 2 reuniones que tienen los medios de comunicación, en esas reuniones editoriales, digamos, es donde se toma la decisión, y la toma de decisión acaba marcando la agenda del medio, pero, como habéis dicho, los medios de comunicación tienen todavía hoy, bueno, y espero que sigan teniendo, ¿no?, porque son instrumento del pluralismo y de la información, que son bases de nuestras democracias. Por tanto, tienen una influencia directa, un impacto directo en la opinión pública, en el establecimiento de cuáles son las prioridades, incluso, porque nos quejamos mucho de los políticos, ¿no? Y hoy con las redes, pues cómo los políticos van intentando marcar a veces la agenda a través, no solo la suya, sino la de todos, ¿no?, a través de determinadas manifestaciones o una presencia excesiva en las redes, pero los medios siguen estando ahí colaborando, haciendo a veces seguidismo, a veces poniendo sus propios temas, y otros pues debatiendo los temas, pero en definitiva, ya digo, marcando la agenda, ¿no? Por tanto, es importantísimo que las mujeres estemos en ese proceso comunicativo que hoy en día al Internet y las redes sociales han hecho que se amplíe, ¿no?, que no esté ya reducido a lo que son los medios de comunicación clásicos. Como decía, tenemos que estar porque tenemos que también incidir en la agenda. Yo creo que eso es esencial, ya digo, y es extrapolable a todos los sectores. Ruth Bader Ginsburg, la jueza americana que hemos perdido recientemente, tiene una frase icónica que es: las mujeres pertenecen a todos los lugares de toma de decisiones, ¿no? Pues yo creo que eso debemos grabárnoslo a fuego. Y conectando ya con lo que preguntaba María, que efectivamente es más la experiencia que yo he tenido, el hecho de, primero, a las mujeres nos cuesta más participar en el debate público. Yo creo que eso es... Yo no he hecho estudios empíricos, no soy politóloga tampoco, y a veces con los números me pierdo un poco, ¿no? Pero es cierto, yo la experiencia que he tenido es que a las mujeres nos cuesta más. Luego, en otro punto de la discusión, María, sí que me gustaría dar algún dato más sobre estas cuestiones, pero, como decía, nos cuesta más. Y luego se produce otro problema, que también creo que lo ha mencionado Ana, y es el problema de que, como estamos acostumbrados o se generan ciertas dinámicas en los medios de comunicación, insisto, pasa en todas partes, pero en los medios de comunicación es especialmente visible, y es que cuando hay que organizar un acto, cuando hay que participar en una mesa, en una tertulia, en una noche electoral, siempre se tiende a los hombres, a buscar hombres, ¿no? Y encontrar mujeres supone romper esas dinámicas ya adquiridas, ¿no? Por tanto, cuesta más esfuerzo, y además cuesta más esfuerzo porque todavía somos pocas, creo que puedo incluirme, las que hemos dado el paso de romper, ¿no?, lo que es nuestra burbuja profesional y participar en ese debate público. Cuesta muchísimo dar el paso. Una vez que lo das, ¿qué ocurre? Que te conviertes en una de esas mujeres a las que se puede llamar. Y entonces
ocurre un efecto perverso, y es que al final da la sensación de que somos las mismas mujeres siempre las que estamos en todas partes. Porque una vez que los medios consiguen poner a unas mujeres, dejan de hacer el esfuerzo de buscar a otras mujeres. Y entonces, claro, eso genera una carga extra a las que participamos en este tipo de, digamos, en esta otra casi actividad profesional o semiprofesional, ¿no? Más allá de nuestra actividad cotidiana, porque nos vemos obligadas a veces a participar en actos a los que también sabemos los hombres no tienen ningún problema en decir que sí, pero a nosotras puede darnos reparo porque igual de ese tema no sabemos mucho, pero da igual, tienes que ir. Y ya digo, te genera casi la obligación de no poder decir que no, porque si no sabes que igual ese puesto no se va a cubrir con otra mujer, sino con otro hombre que puede saber más o menos que tú. Y entonces, y además luego si te quejas te dicen, bueno, pues búscame mujeres. Es decir, se deriva la responsabilidad a las propias mujeres de incorporar más mujeres. Y no digo que debamos nosotras dejar de lado esa responsabilidad, debemos ayudar a otras poquito a poquito a convencerlas de que participen en los medios, en los debates, escrito, oral, radio, etcétera. Hay que convencer, pero también hay que seguir dando el mensaje a los medios de comunicación, a los responsables, a los señores y las señoras responsables, porque también hay señoras responsables que se olvida de que hay mujeres más allá de lo que es su propia, ¿no? de su propia persona, de que es responsabilidad de los medios también el encontrar a otras voces, en este caso a voces de mujeres. Y no solo, como decíais antes, ¿no, Ana? Carla hablaba del 8 de marzo, cómo todas nos animamos, o en todos los medios se animan a buscar muchas mujeres y a veces a hablar para temas de mujeres. Y esa es otra cosa que tenemos que reivindicar. Las mujeres queremos hablar de temas de mujeres, por supuesto, pero sabemos hablar de muchos otros temas. Y sabemos hablar bien, con autoridad y con rigor. Y, por tanto, tenemos que estar ahí y, ya digo, intentar, tanto convenciendo a los organizadores como a nuestras colegas de que hay que estar y que tenemos que ser más. Hay que estar, tenemos que ser más y, sobre todo, la importancia de la dirección, que es donde se toman las decisiones, ¿no? A medida que estabais hablando, recordaba, seguro que Carla le va a sonar lo que voy a contar, como muy reciente, hace muy poquito tiempo, desde Valencia, se monta una jornada de financiación autonómica, para hablar sobre financiación autonómica, donde se montan 2 días de discusión única y exclusivamente con hombres, moderando mesas, presentando temas, mesas redondas. Entonces se me ocurrió, porque a veces lo paso por alto, pero otras veces pues me toca la fibra sensible, y subí un tuit simplemente mostrando el programa de esas jornadas, diciendo, me parece que aquí falta alguien, ¿no? Falta alguien, precisamente haciendo referencia a esa ausencia femenina. Inmediatamente, no tardó ni 2 minutos, uno de los colegas que participaba en esa mesa me dijo, oye, yo no tengo ninguna necesidad de ir, si quieres te dejo mi silla. Dije, bueno, faltaría más, ¿no?, que yo tuviese alguna necesidad de necesitar tu silla para que se me oiga hablar, pero no es eso, no es eso de lo que estamos hablando. Y inmediatamente el director de las jornadas me pone un correo electrónico pidiendo tropecientas mil disculpas, diciendo, no, si quieres te incorporamos. Digo, no, claro, es que no quiero que me incorporéis. Lo que es llamativo y lo que es sangrante es que a nadie siquiera se le haya pasado por la cabeza que eso es impresentable a día de hoy. Y no es que no haya mujeres y no es que no haya una lista enorme. Hemos tenido hace unos días una jornada de RIFDE en Santiago donde casi la mitad éramos mujeres y, por lo tanto, hay mujeres que saben tanto o más
que esos hombres que fueron a hablar a esa otra jornada de financiación autonómica. Es simplemente un ejemplo, ¿no?, del siglo XXI y de nuestros tiempos, donde eso ya no es la excusa, ¿no? La excusa está precisamente en la necesidad de que en esa dirección alguien piense también en femenino, porque probablemente alguien se hubiera dado cuenta de que allí faltaba algo, ¿no? Allí faltaba una visión que probablemente pues, todo ese grupo de señores tan listos no pudieran aportar y necesitaban, además, de esa mitad de la población o de la sociedad. Por lo tanto, hay cuestiones que están encima de la mesa y que además yo creo que hemos coincidido, que somos coincidentes en ese diagnóstico, pero no es menos cierto de que a lo largo de la historia, ¿no?, siempre ha habido mujeres que han sacado la cabeza. Siempre ha habido esas mujeres que tenemos como referentes, más allá de las nuestras propias, más allá de esas madres, abuelas que nos han rodeado y que han sido siempre los ejemplos, ¿no?, de la superación y supervivencia en el ámbito familiar, pero y en el ámbito profesional, Carla. ¿Dónde está tu referente o tus referentes y qué destacarías de ellas? Bueno, yo tengo varias en el mundo de la comunicación y del periodismo, pero voy a recuperar a una mujer muy polémica, además, por su trayectoria profesional. A lo mejor muchas de vosotras sois muy jóvenes y no llegasteis a conocerla cuando estaba en plena acción, pero fue una mujer que sin duda marcó el periodismo en Europa de una manera muy peculiar, ¿no? Me estoy refiriendo a la italiana Oriana Fallaci, que pues seguramente las periodistas todas las conocemos, algunas de vosotras seguramente recordáis. Es una mujer, sigue siendo, creo que está viva todavía, una mujer muy polémica porque tuvo una deriva en su pensamiento político que no necesariamente comparto, pero inicialmente sí fue una mujer sumamente aguerrida, valiente, yo diría, valiente, en una sociedad italiana que ya no podemos decir que sea machista, sino que es pues la crème de la crème, ¿no?, del machismo, y la prensa italiana es también excelentemente machista. Tuvo la valentía de abordar pues, una forma de periodismo totalmente no diría que agresiva, pero sí valiente, ¿no?, y de desafiar a lo mejor pues, a un estado de opinión que indudablemente no se esperaba algo así, ¿no? Por eso adquirió esa fama, que probablemente también ha sido responsable de que luego pues, cayera un poquito en desgracia, digamos, pero a mí me parece que es una mujer que marcó un momento muy importante del periodismo, por lo menos en algunas generaciones, ¿no?, en la mía desde luego y en algunas posteriores, ¿no? Pero bueno, hay muchísimas más. En España tenemos grandes profesionales, aquí en Galicia también tenemos grandes profesionales de la comunicación. María, hay una inercia machista en la sociedad, desde luego. Hay una inercia machista que impregna no solamente el pensamiento de los hombres, sino que también el pensamiento de las mujeres. Ese puede ser uno de los titulares de la jornada de hoy, ¿no? Vale. O sea, tú ya eres casi una periodista... Me habéis adoptado así. Sí, te hemos adoptado. Como bien apuntaba Argelia, una vez que entras en la rueda, ya luego bajarte es complicado y además la responsabilidad es, como no vayas tú, no hay ninguna mujer. Por lo tanto, hay que ir y hay que estar, aunque a veces no estemos ahí. Sin duda. Ana seguro que tiene alguna otra referente. Bueno, como os decía, nunca tuve ninguna jefa y creé mi propio modelo, pero sí que es cierto que vas bebiendo de todas las mujeres que han estado en el periodismo antes que tú. Y como hace como un año así leí este libro fantástico, que es una biografía de Josefina Carabias sobre Manuel Azaña, que os recomiendo, y cuenta así algunas cosas. Este libro lo escribió un poco antes de morir, en 1980, y bueno, Josefina Carabias fue la primera mujer cronista parlamentaria en España y bueno, tuvo una relación bastante intensa profesionalmente con Azaña, justo en el momento en el que llega a la presidencia del Gobierno. Son los años 30 y a veces leo párrafos y digo, es que es increíble, pero veo cosas muy actuales. Pero bueno, algunas cosas así yo
quería contaros una anécdota que cuenta aquí, porque, bueno, para que sea un poco más distendido esto, que no sea tan serio, ¿no? Porque cuenta cómo tiene que ir a hacer un viaje profesional y resulta que va a por el pasaporte y bueno, el policía que le va a hacer el pasaporte poco menos que le dice, mira, guapita, no, le dice, necesitaba el pasaporte para hacer un viaje a Marruecos con el periódico y le dice el comisario, le dice al comisario, acabo de cumplir la mayoría de edad. Le dije, no importa, dice él, si fuera usted un hombre se lo daría, solamente con la partida de nacimiento, si no había inconveniente militar. Pero tratándose de una mujer no puedo. Necesitaría usted tener 25 años y aún así habría que cumplir algún trámite. Hasta esa edad no se puede abandonar la casa paterna y si se tratara de casarse, ¿quién me asegura a mí que no quiere usted este pasaporte para casarse en otro país? Eso no puedo hacerlo. Y a ninguna edad sin permiso de los padres. Y aunque tenga 40 o 50 años, a menos que el juez le conceda el derecho de depósito. Todo este requisitorio ya me lo sé, señor comisario. He estudiado Derecho. Pero las cosas ya no son como antes. ¿No se da usted cuenta de que yo podría ser diputado, podría ser ministro, y no digo podría ser presidente de la República, porque creo que para eso se exigen 40 años. Ya sé, pero la ley es la ley. Y yo, sin permiso del papá, no le doy a usted el pasaporte. Bueno, son anécdotas de los años 30, pero que, sin ser tan exagerado, pero todas nos hemos encontrado gente que nos explica cosas que ya sabemos. Argelia, ¿quién es tu referente y por qué? A ver, a mí me da un poco de vergüenza porque, ahora veréis por qué, pero como decían mis compañeras, a mujeres periodistas, comunicadoras, excelentes profesionales, ahora mismo tú estás acompañada de dos, ¿no? Hay cada vez, afortunadamente hay cada vez más, además de muy diferentes materias, mujeres que han sido pioneras en su ámbito, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en María Ascario, con todo el tema de la presentación de los deportes, la mujer en los deportes, que como sabéis todavía es una cuestión, es un ámbito comunicativo muy masculino, ¿no? Y cómo hay mujeres que todavía están ahí luchando por hacerse, no por hacerse ellas hueco, ¿no? Y aquí, si me permites, María, quería hacer una referencia a algo que has dicho, que cuando reclamamos que queremos que haya mujeres, no es que queramos estar nosotras, es que queremos que haya mujeres, las mujeres que saben de ese tema, ¿no? Que esa reacción que tuvo tu colega diciéndote que te cedía el puesto, a mí también me ha pasado, pero también se han enfadado mucho conmigo, se siguen enfadando, pero bueno, creo que es nuestra función. Cierro el paréntesis. Por tanto, todavía hay ámbitos en los que cuesta mucho hacerse hueco comunicativamente. Tenemos nuevas periodistas, a Eva Bahameidi, no sé si la conocéis, que es una chica argelina estupenda, bueno, una chica, sí, una señora que últimamente está cada vez más presente. Yo, por ejemplo, estoy muy contenta porque, ¿no?, narra ella está muy preocupada por el tema del Sáhara, etcétera, entonces hace unos reportajes estupendísimos. También es otra manera de meter temas en la agenda, ¿no? Pero para mí la referente, no tanto ya desde un punto de vista de calidad profesional, que yo creo que lo tiene, pero como todo en la vida, sobre estas cuestiones se puede opinar. A mí una periodista que me ha ayudado mucho y que seguramente es en parte responsable de que hoy esté en este congreso, porque supone que he tenido un cierto papel, un cierto impacto, ¿no?, en la actividad comunicativa, es Pepa Bueno. Pepa Bueno, que como sabéis es actualmente directora del País, lo cual es un logro en sí mismo, porque antes hablabais de cifras. En el último informe de Reuters Institute sobre la presencia de mujeres en órganos directivos, como editoras, de hecho, ¿no?, como directoras de los medios, perdonad, pasa una ambulancia, solo el 22% de los medios estudiados en el informe, solo el 22% de los cargos directivos editoriales están ocupados por mujeres, ¿no?, aunque haya mucha tropa. Bueno, pues como decía,
Pepa Bueno ha sido muy importante para mí en este ámbito porque yo, a través de Agenda Pública, que es un medio online de análisis jurídico-político, económico, que os animo a conocer si no conocéis, empecé a publicar algún artículo, empecé a tener algún hueco, digamos, mediático en Cataluña. Bueno, y por cosas de la vida empezamos a colaborar con Hoy por Hoy, cuando estaba Pepa Bueno por las mañanas, y al final, pidiendo también la entrada de mujeres en la tertulia, apostó por mí. Y digo apostó, y por eso le tengo que agradecer tanto, porque yo no tenía ninguna experiencia en radio, venía del mundo jurídico, y, por tanto, para mí, además, si habéis participado en tertulia, sabéis que o en un minuto tienes que decir dos cosas claras, cortas y que se entiendan. Primero confió en mí y después supo respetar que yo necesitaba tiempo para evolucionar, mejorar y acabarle cogiendo, digamos, el tranquillo aquello de comunicar en una radio, ¿no? Y la verdad es que le estoy muy agradecida porque a partir de ahí empecé a participar en otros medios de comunicación y creo que es un ejemplo de cómo nosotras mismas, ¿no?, en eso que hablábamos antes de cómo hacer que otras mujeres participen, tenemos que colaborar entre nosotras para ayudar a que otras entren, porque ya digo, las que no nos dedicamos a la comunicación profesionalmente, hacer el salto y adaptarnos a los diferentes formatos es un proceso que lleva tiempo, ¿no? Y si no hay alguien que confíe lo suficientemente en nosotras como para darnos ese tiempo, pues podemos entrar y salir muy rápidamente. Y ya digo que para mí es un referente porque me ha ayudado a poder estar hoy aquí con todas vosotras. Sin duda, la confianza y el que alguien confíe en ti es la primera puerta, ¿no?, que hay que pasar para llegar a romper eso que llamamos el techo de cristal. Es evidente que vosotras lo habéis roto y entonces, claro, la pregunta, o más bien la petición que os voy a hacer, ¿y cuál es la receta para romper ese techo de cristal? ¿Cuáles son las dificultades a las que os habéis enfrentado y, sobre todo, de qué manera las habéis enfrentado para poder estar hoy aquí sentadas hablando precisamente de esto? Yo creo que es la pregunta más difícil que has hecho. Por lo menos para mí es la más difícil. Te diría así, naturalmente y espontáneamente, en mi caso, porque no te queda más remedio, ¿vale? A veces yo creo que era mi madre, decía, la necesidad, hija mía, tiene cara de hereje. Y no te queda más remedio. A mí personalmente es que no me quedaba más remedio, ¿no?, por mi situación personal. Bueno, pues había que nadar, había que pegar codazos y había que hacerte sitio, y cuando te viene una crisis como la que nos vino el 2007, ¿no?, 2008, pues oye, te tienes que levantar. Y cuando estás en un país que además no es el tuyo y cuando pues no tienes una red de contactos como la tienen los hombres, que desde jovencitos pues juegan al fútbol los fines de semana, luego se van de cerveza, aperitivo, luego por la noche quedan a jugar una partida y luego a tomarse un whisky o un gin tonic, etcétera, y van creando unas redes que nosotras indudablemente no tenemos. Y si tenemos en algún momento, cuando se nos ocurre quedarnos embarazadas, pues nuestra red se reduce a la pediatra y a la farmacéutica que nos vende los pañales y la leche, pues no te queda más remedio que decir, bueno, pues venga, me echo para adelante y sea como sea, arriesgando muchas veces muchas cosas, ¿no? Porque Argelia hablaba de dar el paso adelante. Muchas veces ese paso adelante implica también costes personales, ¿no?, muchos costes personales. A veces, pues oye, la mujer no es, uy, qué valiente, sino, uy, qué trepa, ¿no? ¿Qué estará buscando, ¿no? ¿Qué es lo que efectivamente, buscas con esa... ¿no? Y cómo habrá llegado, ¿no? Quiero decir que aquí estamos más o menos en confianza, pues eso yo creo que lo sabemos todas, ¿no? Por eso hablaba de esa inercia machista que persiste, a pesar de que efectivamente se están abriendo puertas, ¿no? Pero esa foto que tú dibujabas, es que ya yo te puedo traer 100, ¿eh?
del último año, 100, eso lo sabemos. Entonces, bueno, yo fundamentalmente que romper el techo de hormigón, techo de cemento, de cristal, como queramos llamarle, está primero en darse cuenta, porque yo no soy luchadora por las mujeres desde que nací, para nada. Es decir, yo descubrí esto bastante ya mayorcita, Mayorcita digo 30 y muchos, O sea, no es un tema que en mi conciencia, digamos, estuviera ni siquiera de joven, ¿no? Precisamente por ese caldo de cultivo en el que nos criamos y luego por esta inercia que sigue estando ahí, ¿no? Por lo tanto, lo primero, tomar conciencia, darse cuenta, ¿no? Yo pongo un ejemplo muy rápido y me callo. A una compañera de ejecutivas le dije, mira, La Voz nos va a hacer una entrevista para el 8 de marzo, tienes que ir, porque quieren hablar de las desigualdades. Bueno, pues que yo no he sufrido ninguna desigualdad. Y digo, ¿ninguna diferencia? No, yo jamás he tenido ningún tipo de problema ni de desigualdad, nunca me he sentido discriminada. Le digo, a ver, tú tienes la misma formación que tu marido, ¿no? Me dice, sí. ¿Y cuánto más gana tu marido? Bueno, pues el doble. ¿Y tú podrías hacer el trabajo de tu marido y tu marido podría hacer el tuyo? Sí, pues ahí está, tienes una brecha salarial del copón, ¿no? Y me dice, pues no, es que no lo había pensado, una mujer de 40, ¿no? Y directiva, o sea, no lo había pensado porque, bueno, porque esa inercia nos lleva a hacer que eso sea lo normal, ¿no? Entonces, lo primero, eso, darse cuenta de las cosas, ¿no? Y si no las has vivido, como la violencia de género, porque es algo que también he tenido que decir en múltiples ocasiones, a ver, a mí no me han pegado, a mí nadie me ha violado. A mí nadie me ha maltratado, ni me ha bofeteado, ni me ha roto ningún hueso. Los huesos se me rompen solos, se me rompen solitos, nadie me los ha roto. Pero eso no quiere decir que yo niegue que exista violencia de género, ¿vale? Me pongo en la situación de esas mujeres. O sea, yo sí he sufrido discriminación, pero no violencia física, ¿vale? Ni tampoco psicológica. Pero, hombre, por Dios, es que el hecho de que... Es que lo he visto en mujeres que dicen, ¿de qué violencia estamos hablando, no? Yo nunca he sentido discriminación. Es que el hecho de que tú no hayas sido carne de cañón no significa que haya una gran mayoría de mujeres que sí han sido discriminadas, ¿no? Pero bueno, resumiendo, dejo esa frase. Primero, tomar conciencia. Tomar conciencia. ¿Y después, Ana? Yo enlazo con Carla. Estar aquí ya es un paso importantísimo y que este tipo de encuentros sean cada vez más habituales para que reflexionemos sobre esto. Y después yo creo que también las redes de mujeres, que en eso Carla y yo estamos ahí trabajando duramente, ella con ejecutivas, yo una cosa un poquito más modesta, que tenemos ahí un grupo de mujeres que se llama Sumamos, tejer redes, apoyarte en mujeres, tener mujeres a tu alrededor, hacerlas cómplices de tu esfuerzo, del esfuerzo que estás haciendo para estar donde estás. Yo muchas veces, a ver, no quiero pareceros una víctima del periodismo, pero es que es un trabajo muy duro. Y muchas veces, a veces cuando estás ya, que ya no puedes más y dices, bueno, voy a tirar la toalla, es que esto lo dejo porque es que esto no es lo mío, hasta las narices. Pero yo muchas veces, de verdad, lo que me han ayudado muchas cosas, muchas personas, pero entre esas cosas está, pero ¿y si lo dejo? ¿Qué va a ser de mis compañeras, de las que por un momento han visto que existe esa posibilidad de que mujeres tomen decisiones en periodismo? Entonces, eso ha sido una de las cosas. Y luego, también personalmente, que creo que es una cosa que debería estar más normalizada en la sociedad. Yo tengo la suerte de tener una pareja que, en este caso, pues, ha apostado por mi carrera profesional
Y es que eso es fundamental. Hemos visto siempre a muchos hombres que sus parejas han apostado por sus carreras, pero muy pocas veces se ve a mujeres que sus parejas apuesten por las suyas. Y claro, eso también implica, no solo es una carga para la mujer, sino también para, en mi caso, mi pareja, que es mi marido, de tener que explicar por qué la madre del niño no iba a las reuniones del colegio o por qué, no sé, él hace la compra habitualmente o cosas que pueden parecer tontas, pero que para un hombre socialmente, a ver, yo tengo 52 años y ya a estas alturas pues me da un poco igual y a él también, ¿no? Pero cuando tomamos esta decisión éramos más jóvenes y pues la familia pues se sorprende un poco, ¿no? de estas cosas, la sociedad lo ve un poco raro, él se siente un poco desplazado también, es un rol ahora ya cada vez más extendido, pero bueno, en aquel momento sí que era raro. Entonces, yo creo que esto que estamos haciendo aquí está muy bien, pero tiene que llegar a toda la sociedad, porque es una cuestión de todos, de los hombres y de las mujeres, que las mujeres lleguen a los puestos de responsabilidad. Que las mujeres lleguen a los puestos de responsabilidad. Argelia, ¿de qué manera? Yo creo que aquí tenemos parte de esa receta que nos están dando tanto Ana como Carla, ¿no? Somos conscientes, tenemos una asociación de mujeres en el sector público porque sabemos la importancia de las redes y, por lo tanto, Argelia, para cerrar, ¿qué nos queda? ¿Qué nos falta? Nos queda mucho, lamentablemente, pero la verdad es que cuando una participa en este tipo de actos da como un calor y, ¿no? el motorcillo... Subidón. El motorcillo, pues a veces en esos momentos de yo paso, ya no puedo más, de verdad, son las 11 de la noche, estoy aquí con el WhatsApp, tal... pues se vuelve a calentar, vuelve a ponerse en marcha. Entonces, yo sí que querría decir que creo que, primero, somos un tipo de mujeres que, si me permitís la expresión, nos va la marcha, porque en los jardines nos metemos solas, sí. No nos mete nadie. Y entonces, lo que creo que es importantísimo, el tema de las redes de las que hablabais, a gran o pequeña escala. Yo tengo un par de grupos de WhatsApp y ahora recibiré algún WhatsApp porque sé que están siguiendo el Congreso y todo el día voy como una hormiguita, oye, ¿y vosotros no escribiríais, ¿no? En algún blog académico incluso, oye, me han llamado de una radio a ver si alguien se apunta a participar? Entonces, todo el día voy intentando, ¿no? Meter alguna más en el saco de mujeres, digamos, que tienen más visibilidad. Algunas se animan, es decir, es un trabajo poquito a poco, pero bueno, vamos haciendo que alguna caiga. Luego yo creo que es muy importante disfrutar el trabajo que hagamos, ¿no? Ahora en el ámbito comunicativo. Creo que también hay una parte de tozudez, de creer que tenemos que estar y, por tanto, ejercerlo, ¿no? Y decir, no, pues como tenemos que estar, por mucho que cueste, por muy cansadas, por muy tal, siempre, ya digo, tirando de otras, tenemos que estar. Y luego hay una cosa que no debemos negar, y es que tenemos que tener ambición profesional, y no es malo, es decir, de los hombres, ¿no? La ambición profesional se alaba y, en cambio, si lo dicen las mujeres, parecemos, ¿no? Creo que lo decía antes Carla, que somos unas trepas, ¿no? No, mire, también queremos tener buenos puestos, queremos tener buenos salarios, queremos tomar decisiones o estar en la toma de decisiones, y yo creo que eso tenemos que reivindicarlo más. Yo creo que uno de los otros ingredientes es tener ganas de cambiar las cosas, también los costes que supone adoptar o optar por determinados perfiles, es decir, por decidir tener esa visibilidad, por decidir participar en esas redes, etcétera. Porque efectivamente también tenemos que ser capaces de decir no. Es decir, no tenemos que asumir ya acabo con esto, no tenemos que asumir los esquemas
masculinos, sino que el hecho de que nosotras estemos ahí también tiene que servir para romper esos masculinos que nos vienen, esos esquemas que nos vienen dados y poner nuestras propias reglas, ¿no? Yo creo que eso es el camino que tenemos que seguir y que tenemos que andar para algún día, esperemos, alcanzar la igualdad también en el periodismo. Pues muchas gracias a las tres. Ha sido un placer conversar con vosotras. Yo creo que seguiremos escalando, que no trepando, tejiendo nuestra red y para eso tenemos la Asociación de Mujeres en el Sector Público. Muchas gracias y damos paso ya a la siguiente mesa.